Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén súper bien y con muchas ganas de chismecito, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura, a muchos de ustedes les va a tener pegados a la pantalla, Can Yaman y The Method Demir. Sí, ya sé lo que están pensando, otra vez con el tema. Pero tranquilos porque hoy les traigo algo diferente, algo que les va a volar la cabeza. Vamos a desentrañar con la ayuda de redoble de tambores. Erol Köse, el mismísimo pepinillo turco de las noticias del corazón, los secretos que rondan el inicio de la conexión, la química, y, quién sabe, tal vez un poquito más, entre Can Yaman y The Method Demir. ¿Listos para descubrir la verdad, o al menos la versión más jugosa? Ya saben, si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de chismecito, análisis y todo lo que nos gusta del mundo de las series turcas. Y ahora sí, prepárense porque esto se pone bueno. *** Erol Köse, el pepinillo del corazón turco y sus fuentes secretas ***. Para aquellos que no estén familiarizados con la figura de Erol Köse, les hago un breve resumen. Este señor es una figura bastante polémica en Turquía, pero también increíblemente influyente en el mundo del espectáculo. Es como el pepinillo de las noticias del corazón turcas, el que siempre tiene información, a veces filtrada, a veces confirmada, a veces, bueno, con un toque de especulación y drama, digamos. Pero lo cierto es que cuando Erol Köse habla de estos temas, hay que prestar atención. No se puede negar que tiene contactos, fuentes y una habilidad especial para, bueno, remover el avispero. A lo largo de los años, Erol Köse ha sido una fuente de información sobre la vida personal de muchas celebridades turcas, incluyendo, por supuesto, a nuestros amados Can Yaman y The Method Demir. Sus declaraciones, entrevistas y publicaciones en redes sociales son seguidas con lupa, porque siempre deja caer perlitas, insinuaciones y, en ocasiones, verdaderas bombas sobre la relación que existió, y quizás sigue existiendo en alguna forma, entre estos dos actores durante y después de su trabajo juntos en la exitosísima serie Erkenci, que aquí en español conocimos como Pájaro Soñador. Es importante aclarar que Erol Köse no es precisamente un periodista con credenciales académicas, ni tampoco alguien que se preocupe demasiado por la exactitud. Su estilo es sensacionalista, a menudo exagerado, y con un toque de teatralidad. Pero precisamente por eso, es tan atractivo para el público. Es como un narrador de cuentos que mezcla la realidad con la fantasía, la información con la especulación, y que a pesar de todo, consigue captar la atención de millones de personas. Erkenci, el amor que floreció en pantalla y la química innegable ***. La serie Erkenci, por si aún no la han visto, fue un verdadero boom a nivel mundial. La historia de amor entre Kandibit y Sanem, la química arrolladora entre Can Yaman y The Method Demir, los paisajes de Estambul, la banda sonora, el vestuario, todo era perfecto. Era una serie que te atrapaba desde el primer episodio y que te dejaba con ganas de más. La trama, sencilla pero efectiva, hablaba de dos personas que se enamoraban en medio de una serie de enredos y malentendidos. Can, un fotógrafo de renombre, y Sanem, una joven soñadora que aspiraba a ser escritora. La chispa entre ellos era evidente, palpable. Sus miradas, sus besos, sus abrazos, todo transmitía una conexión especial, una complicidad que iba más allá de la ficción. Y claro, como siempre pasa, la gente empezó a preguntarse si esa magia, esa conexión que veíamos en pantalla, iba más allá de la ficción. ¿Eran Can y Demet algo más que compañeros de trabajo? ¿Era posible que ese amor trascendiera la pantalla y se hiciera realidad? Las redes sociales, como siempre, se inundaron de comentarios, teorías y especulaciones. Los fans, enamorados de la pareja, soñaban con que su amor fuera real. Creían, y en muchos casos aún creen, que su relación fue algo más que una simple coincidencia en el set. Las pistas de Erol Köse, un amor secreto en el set, ***. Y es aquí donde entra en juego Erol Köse. Con su estilo particular y su don para el drama, empezó a lanzar pistas, a insinuar, a dejar caer perlitas que alimentaban la curiosidad y la imaginación de los fans. Según él, la relación entre Can Yaman y The Method Demir durante la grabación de Erkenci fue mucho más intensa de lo que se mostraba públicamente. En una de sus declaraciones más controvertidas, Erol Köse afirmó que en el set de grabación había una tensión sexual palpable, una atracción evidente entre los dos actores.
Aseguró que los besos, los abrazos, las miradas eran reales, sentidas, y que no se trataba solo de actuación. Que la pasión que transmitían en pantalla era genuina, y que esa autenticidad era lo que hacía que la serie fuera tan exitosa. Era obvio para cualquiera que estuviera en el set, afirmó Erol Kose en una de sus entrevistas. La química entre ellos era explosiva. Se notaba la atracción, el deseo. Era como si estuvieran viviendo su propia historia de amor, a la sombra de la serie. Es importante, como siempre, tomar estas afirmaciones con cautela. Erol Kose no es una fuente precisamente fiable, y sus declaraciones deben ser tomadas con pinzas. Pero, ¿qué más pistas tenemos? ¿Qué otros detalles nos revelan el inicio de esta posible historia de amor, según la versión de Erol Kose? *** secretos del set, cenas románticas, escapadas y complicidad ***. Según las fuentes de Erol Kose, la relación entre Khan y Demet no era un secreto a voces dentro del equipo de producción de Erkencikus. Muchos miembros del equipo, desde el personal técnico hasta el de maquillaje y vestuario, habrían sido testigos de momentos de complicidad, de muestras de cariño que iban más allá de lo profesional. Se habla de cenas románticas en restaurantes de Estambul, de escapadas secretas durante los fines de semana, de gestos que para muchos confirmaban la relación. Se dice que Khan y Demet se cuidaban, se mimaban, y que siempre buscaban la compañía del otro, tanto dentro como fuera del set. No era raro verlos cenando juntos, o paseando por la ciudad, o incluso compartiendo un momento a solas en el camerino, reveló una de las fuentes de Erol Kose, que prefirió permanecer en el anonimato. Se notaba que estaban enamorados, o al menos, muy atraídos el uno por el otro. Además, Erol Kose sugiere que la intensidad de esta relación, en parte, contribuyó al éxito de la serie. La química entre los actores, la pasión que transmitían, era auténtica. Y eso, dicen, se notaba en la pantalla. El público percibía esa conexión especial, ese magnetismo, y se enamoró de la pareja. La historia de amor de Khan y Sanem era, en cierta medida, el reflejo de lo que estaba sucediendo entre Can Yaman y Demet Özdemir en la vida real. *** Después del pájaro soñador, un amor destinado al fracaso, ***. Pero la cosa no se quedó solo en el set. Según Erol Kose, una vez que Erkencikus terminó, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir no se cortó de golpe. Afirma que hubo intentos de seguir viéndose, de mantener la relación en secreto, lejos de la mirada pública. Sin embargo, las agendas apretadas de ambos actores, la fama, los compromisos profesionales, y según algunos rumores, la presión del entorno, habrían dificultado la continuidad de la relación. Las dificultades para verse, la imposibilidad de llevar una vida normal, y la creciente popularidad de ambos actores, habrían ido minando la relación, hasta que finalmente se rompió. Intentaron mantenerlo en secreto, pero era casi imposible, afirmó Erol Kose. Eran perseguidos por los paparazzi, asediados por los fans, y tenían que cumplir con numerosos compromisos profesionales. La presión era enorme y al final, la relación no pudo resistir. *** La ruptura y sus consecuencias, sentimientos encontrados y resentimiento, ***. Aquí es donde las cosas se ponen más interesantes, y también más especulativas. Erol Kose en sus declaraciones deja entrever que la ruptura entre Khan y Demet no fue sencilla. Que hubo emociones fuertes, sentimientos encontrados, y que, de alguna manera, la situación quedó mal resuelta. Según Erol Kose, la ruptura dejó heridas, y ambos actores tuvieron que lidiar con el dolor y la decepción. Y de ahí, según él, vendrían los cruces de declaraciones, las indirectas en redes sociales, y la frialdad que en ocasiones se percibía entre los dos. No fue una ruptura amistosa, afirmó Erol Kose. Hubo resentimiento, dolor, y una sensación de que las cosas no se habían resuelto de la mejor manera. Y eso inevitablemente tuvo un impacto en la relación entre ellos. Es importante recalcar que esta es la versión de Erol Kose, y que no hay pruebas concretas que confirmen al 100% todo lo que dice. Pero ¿cómo explicar las indirectas en redes sociales, los comentarios sutiles, la aparente frialdad entre los dos actores? Es posible que detrás de la fachada, aún queden restos de ese amor que no pudo ser. ***, el respeto profesional, una chispa que aún perdura ***. Pero ojo, no todo es drama y especulación. Erol Kose en sus declaraciones, también destaca la admiración profesional que ambos actores se tienen. Reconoce el talento de Can Yaman y el de Demet Özdemir,
y asegura que a pesar de todo, el cariño y el respeto siempre están presentes. Ambos son grandes profesionales, afirmó Erol Köse. Se admiran mutuamente y se respetan como actores. Y eso, a pesar de todo, es algo que no se puede negar. Han trabajado juntos, han compartido momentos inolvidables, y eso siempre deja una huella. Esta admiración profesional, según Erol Köse, sería la razón por la que, a pesar de la frialdad que a veces se percibe entre ellos, ambos actores siguen manteniendo una relación cordial. Se saludan en eventos, se felicitan por sus éxitos y evitan cualquier tipo de conflicto. La profesionalidad, por encima de todo, es lo que predomina. Asterisco asterisco en resumen, un amor de cine con un final agridulce asterisco asterisco. En resumen, según Erol Köse, el inicio de la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir fue intenso, apasionado, y estuvo marcado por la magia del set de Erkenzicus. Una relación que, aunque no prosperó como muchos esperaban, dejó una huella imborrable en la memoria de los fans y en la historia de las series turcas. Un amor de cine que se vivió con intensidad, pero que por diversos factores, no pudo llegar a buen puerto. La versión de Erol Köse, por supuesto, es solo una de las muchas posibles. No hay pruebas concretas que confirmen al 100% todo lo que dice. Son rumores, especulaciones y, en algunos casos, información filtrada. Pero, como hemos dicho, es importante conocer todas las versiones y analizar la información desde diferentes perspectivas. Asterisco asterisco análisis final, ¿verdad o mentira? La química es innegable asterisco asterisco. Lo que sí es innegable es que Can Yaman y Demet Özdemir dejaron una marca en el corazón de millones de personas. Su química en pantalla, su complicidad, su talento son innegables. Y aunque no sabemos a ciencia cierta qué ocurrió en el set de Erkenzicus, lo cierto es que su historia, su conexión, sigue despertando la curiosidad y la admiración de sus fans. ¿Fue real el amor entre Can y Demet? ¿Existió una relación secreta en el set? ¿Hubo una ruptura dolorosa? La verdad probablemente solo la sepan ellos dos. Pero como siempre decimos, lo importante es lo que nos transmitieron en pantalla, la emoción que nos hicieron sentir, la magia que crearon. Y eso afortunadamente nadie nos lo puede quitar. Asterisco asterisco el legado de Can y Demet, un romance que sigue dando que hablar asterisco asterisco. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es una de esas historias que trascienden la ficción y se convierten en parte del imaginario colectivo. Su romance en Erkenzicus nos hizo soñar, nos hizo creer en el amor a primera vista, y nos hizo vibrar con cada uno de sus besos y abrazos. Y aunque su relación fuera del set no haya prosperado, su legado sigue vivo. Erkenzicus sigue siendo una de las series turcas más populares de todos los tiempos, y sus fans continúan soñando con la posibilidad de un reencuentro, de una reconciliación, de un final feliz. La historia de Can y Demet es un recordatorio de que el amor, a veces, puede ser efímero, pero que su impacto en nuestras vidas puede ser duradero. Su historia es un reflejo de la pasión, de la emoción, y de la magia que se puede encontrar en el mundo del espectáculo. Asterisco asterisco conclusiones, el chismecito y la verdad, ¿qué importa? Asterisco asterisco. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con este chismecito, alimentado por la siempre intrigante perspectiva de Erol Köse. ¿Qué les pareció? ¿Creen que realmente hubo algo más entre Can y Demet? ¿Están de acuerdo con lo que dice Erol Köse o creen que exagera y dramatiza? Lo importante es que más allá de la verdad o la mentira, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir sigue siendo un tema apasionante que nos permite reflexionar sobre el amor, la fama y el precio de la exposición pública. Y como siempre, la última palabra la tienen ustedes. ¿Qué piensan? ¿Cuál es su opinión sobre esta posible historia de amor? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Recuerden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos, porque vienen más chismecitos y análisis sobre sus series turcas favoritas. Gracias por estar aquí, por su tiempo y por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.